El Génesis. Buen día. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra segunda lección de este segundo trimestre del año 2022. Nuestra lección de esta semana tiene por título La caída. Imagine el siguiente cuadro. Imagine a Dios llamando a Adán y a Eva, allí junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, junto al árbol de la vida. Y Dios les dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora imagine este otro segundo cuadro. Eva conversando con la serpiente, y la serpiente le dice a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dos supuestas verdades, dos afirmaciones. ¿A quién creerle? ¿A quién seguir? Eva tenía que decidir. A Dios, que le dice que si comes vas a morir, o a la serpiente que le dice que si comes no vas a morir, por el contrario vas a ser como Dios. Cuestión de en quién confías, a quién le crees. El versículo que vamos a memorizar a lo largo de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. En la lección titulado La caída, vamos a tocar 5 puntos. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó la serpiente? ¿Cuál fue la reacción de Eva ante esa estrategia? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante la caída en el pecado de Adán y Eva? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué la maldición y la promesa? ¿Por qué la muerte y la esperanza? Toda acción tiene consecuencias. Toda decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias. Eva y Adán posteriormente decidieron creerle a la serpiente, y esa acción tuvo consecuencias. La caída. ¿Cuál fue la estrategia de la serpiente? Para empezar, la serpiente fue un instrumento. Quien se propuso tentar a Eva para hacerla caer fue Satanás mismo. Satanás, que había sido arrojado del cielo. Satanás, que había sido el querubín protector. Él fue arrojado del cielo. Génesis 3:1, según la Nueva Versión Internacional, nos dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Interesante, ¿verdad? Con esta pregunta la serpiente provocó a Eva. Y es una buena estrategia que utilizó la serpiente. Con que Dios ha dicho que no comáis ningún fruto del árbol del jardín. Ninguno.
Entonces Eva salió, dijo, no, 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 eso no es cierto, así no es. Pero hagamos un breve paréntesis. ¿Qué era la serpiente? La serpiente era un animal con fama de astuto, aunque por supuesto no hablaba. Isaías habla de una serpiente voladora y la identifica finalmente con Leviatán y con el dragón, Isaías 14, 29, 27, 1. Apocalipsis identifica este dragón, la serpiente antigua, con Satanás mismo. Pero como mencionamos, Satanás no tentó directamente, usó a la serpiente. Y según los escritos de Elena G. de White, la serpiente era el animal más hermoso de la creación. Y tiene mucho sentido esto, porque cuando Dios maldice a la serpiente, le dice que se va a arrastrar, que va a comer polvo. O sea que no siempre la serpiente se arrastró. No siempre. Entonces, Satanás utiliza una figura conocida. Utiliza un instrumento muy hermoso, muy atractivo, pero algo más. Utiliza como herramienta una media verdad. ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Versículo 1. Y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, la serpiente utiliza esta estrategia. ¿Y cuál es el método que utilizó la serpiente? Fíjate bien. La serpiente no discute inmediatamente con la mujer, sino que hace esa pregunta, que implica que crea en lo que el Señor les ha dicho. Al fin y al cabo, pregunto, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No? Pregunta la serpiente. ¿Con qué Dios ha dicho? Por ende, incluso desde el principio podemos ver cuán astuto y engañoso era este ser, y como veremos, su estrategia también funcionó. Funcionó. Satanás despertó la curiosidad, despertó el deseo de saber más, de escuchar más en Eva. Y las consecuencias lo vamos a ver versículos más adelante. La serpiente, un animal astuto, el más hermoso de la creación. Satanás siempre utiliza lo más bello para tentarnos. Nunca utiliza algo que nosotros repugnemos. Nunca. Utiliza lo más hermoso. La reacción de Eva. ¿Cuál es la reacción de Eva ante esta pregunta con una media verdad? Recuerden, no era la pregunta que Satanás lanza a Eva, no tenía toda la verdad. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no era toda la verdad. Y la mujer dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ni le tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tenemos un paralelismo aquí.
entre lo que Dios le dice a Adán y lo que Satanás le dice a Eva. Dios le dice, comed de todo árbol. Génesis 2:16. Satanás le dice, ¿no podéis comer de ningún árbol? Hace esa pregunta. Dios le dice a Adán, no comáis del árbol del bien y del mal, solamente de ese árbol. Satanás le dice a Eva, Dios no quiere que seáis como Él, no quiere que ustedes sean dioses. Dios le dice a Adán, si coméis del fruto de este árbol, moriréis. ¿Y qué dice Satanás? Satanás le dice a Eva, ustedes son inmortales, no podéis morir, sino que Dios sabe que cuando coman ello, ustedes van a ver claramente y van a ser como Él. Entonces Satanás le propuso a Eva conseguir lo que él mismo no podía tener. ¿Qué cosa? Inmortalidad y divinidad. 1 Timoteo 6, 15, 16. Y a Eva le pareció posible y deseable. Creyó en la inmortalidad y comenzó a comportarse como Dios. Miren, en el proceso de la creación, Dios vio que era bueno, evaluando su creación. Ahora Eva quiere imitar a Dios y vio Eva al fruto prohibido que era bueno. Versículo 6, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. ¡Qué gran problema con Eva! Aquí nosotros encontramos algunas cosas que hay que tener en cuenta. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones: la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales. ¿Qué argumentos utilizó Satanás? Los dos argumentos que utilizó Satanás fue la inmortalidad y el ser como Dios. Estos dos argumentos convencieron a Eva para que decidiera comer el fruto. Aquí realmente resulta preocupante que en cuanto la mujer decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportara como si Dios ya no estuviera presente y ella misma lo hubiera reemplazado. Y, por último, lo que encontramos nosotros es que estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la idea de la inmortalidad que hasta hoy día existe. Es por eso que muchos cristianos y mucha gente dice que cuando muere su ser querido se va al cielo, es inmortal, viven. Otros creen en la reencarnación, el alma nunca muere. El fruto prohibido, la reacción de Eva. Lamentablemente, Eva decidió creerle a Satanás porque sus argumentos le resultaron más convincentes. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante la caída en el pecado de la primera pareja? Y podemos nosotros leer en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primero, ellos se hicieron sus propios vestidos.
el intento de justificar sus faltas, el intento de querer solucionar sus problemas por sí mismos. Se sienten desnudos. ¿Por qué? Porque perdieron sus vestiduras de gloria. Estas vestiduras de gloria reflejaban la presencia de Dios. Es lo que nos dice Salmo 8:5. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. Cuando Dios se acerca, ahora, pasado cierto tiempo, no sabemos cuánto, les hace la pregunta retórica: ¿dónde estás tú? Y el mismo tipo de pregunta que Dios posteriormente le haría a Caín: ¿dónde estás? Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Ahora Dios le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y cuáles son las respuestas de Adán y de Eva? Intento de ocultar el pecado. ¿Cuál es el intento de ocultar el pecado? Se cubrieron con hojas. Intento de justificación propia. Y no solo quedó ahí, sino que empieza la división, el problema, empiezan a culparse el uno al otro. Yo no fui, yo no tengo la culpa. Ella fue, la serpiente fue. Adán y Eva se sienten engañados, han creído en falsas esperanzas. Su pecado les separa de Dios. Como en un juicio, Dios busca la verdad a través de preguntas de las que ya conocía las respuestas. ¿Y cuál es la intención de Dios al hacer estas preguntas? La intención de Dios es redimir, intentar que el hombre reconozca su pecado para poder ofrecerle el perdón y la restauración. Redimir. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Así como Dios creó a la primera pareja por gracia, porque a Él se le ocurrió, porque Dios quería que ellos vivan y vivan para siempre y vivan en un completo estado de perfección, de santidad. Ahora que cayeron en pecado, Dios no cesa en su intención de que ellos vivan y les ofrece ahora la redención. Las preguntas son para que ellos se den cuenta de lo mal que han actuado y busquen acercarse a Dios y busquen el perdón. Las consecuencias de la caída. ¿Cuáles son las consecuencias de esta caída? Génesis 3:15, según la Nueva Versión Internacional: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios comienza su juicio con la serpiente, porque ella es quien inició todo el drama. La serpiente también es el único ser maldecido en toda esta historia. A través de la serpiente, Satanás es maldecido por Dios por ser el responsable de la existencia del mal. Versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Antes de ello, no andaba sobre su pecho. Antes de ello, no comía polvo. Sobre tu pecho andarás.
Esta maldición es seguida por una promesa en forma de profecía en 3 partes. Esta promesa está en Génesis 3:15. Este es el primer evangelio, esta es la primera nueva. La serpiente y la mujer. Apocalipsis 12:17. Habrá enemistad continua entre Satanás y la iglesia de Dios. Perseguir a la simiente, a la descendencia de la mujer, se va a hacer guerra contra el resto, contra la descendencia. Génesis 6:2, los descendientes de la serpiente y los de la mujer. Habrá enemistad continua entre creyentes e incrédulos, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Una razón por la cual Dios envía el diluvio. Romanos 16:20, Hebreos 2:14, la simiente y la serpiente. Satanás mordió a Jesús clavándole en una cruz, pero Jesús destruirá finalmente a Satanás. Apocalipsis 20 describe cómo va a ser destruido completamente. Entonces, Génesis 3:15 encierra un mensaje de esperanza. En lo que hemos visto en Apocalipsis 12:17, Génesis 6:12, Hebreos 2:14, ¿qué encontramos nosotros? Un paralelismo. El dragón, que es la serpiente, está enfurecido, enemistado contra la descendencia de la mujer. Es decir, desde el principio a la humanidad se le dio la esperanza de que habría una salida del terrible caos que surgió del conocimiento del mal. Una esperanza de la que todos podemos participar ahora mismo. Dios quiso poner esa enemistad. Si Dios no hubiera puesto esa enemistad entre la simiente de la serpiente y la serpiente, esta realmente hubiera sido fatal para la humanidad. Pero Dios quiere que nosotros vivamos por la eternidad, que vivamos en su reino, y por eso hizo hasta lo indecible por salvarnos. Otra de las consecuencias: muerte, esperanza, el destino de la humanidad. ¿Cuál es la consecuencia final? La muerte. Pero ahí no queda todo, porque Dios no quiere que muramos. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz. Tener hijos y criarlos podría haber sido algo placentero, pero el pecado lo hizo doloroso. La simiente prometida no vendría sino con trabajo y sufrimiento. Como cabeza del matrimonio, Adán fue responsabilizado de las consecuencias de su pecado. La tierra fue maldecida por su causa. Versículo 17 del capítulo 3. A él se le anunció el regreso a la tierra de la que fue tomada. Polvo eres y a polvo volverás. Como el pecado de la mujer se debe a la vinculación con la serpiente, el versículo que describe el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente. Génesis 3:16 no solo viene inmediatamente después de Génesis 3:15, sino además los paralelismos entre las dos profecías indican claramente que la profecía acerca de la mujer en Génesis 3:16 debe leerse en relación con la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Por lo tanto, el juicio de Dios sobre la mujer, incluida la maternidad, debe entenderse en la perspectiva positiva de la salvación. Por medio de esa descendencia que vendría el Salvador, vendría el Mesías. Dios ha hecho todo lo posible por redimirnos. Todo. Ante la seguridad de la muerte, ¿no?
Adán se aferró a la esperanza prometida, cambió el nombre de su mujer Isha por Eva, madre de la simiente que les liberaría de la maldición de la muerte. Cual Padre amoroso, Dios solo quiso el bien para ellos y no el mal. De la misma manera sucede hoy en día. Dios quiere solo el bien para nosotros y no el mal. Dios prometió que enviaría a su Hijo para salvarnos de la condenación del pecado, de la muerte. Y esa palabra que Él dio, Él lo cumplió. Cristo vino, Cristo murió en la cruz y pagó nuestra deuda. Hoy día nosotros podemos librarnos de la muerte. Esa esperanza que se encerró en el versículo 15 del capítulo 3 se hizo realidad. Y hoy Cristo es nuestro intercesor allí en el santuario celestial. La primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y esperaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. La caída. Alguien preguntó, ¿puede caer un santo? Sí, puede caer. ¿Puede caer uno que es perfecto? Sí, puede caer. Adán y Eva fueron creados perfectos, pero cayeron. ¿Por qué? Porque todos tenemos la libertad de elegir. Y ellos decidieron creerle a Satanás. Y ahora nos toca a nosotros el desafío de quién creerle, a quién le creeremos. Cuidado con las medias verdades. Son muy peligrosas esas medias verdades. Dios ha establecido el plan de salvación y ese plan de salvación va camino a su conclusión. Y el final del plan de salvación es con todos sus hijos volviendo al Edén perdido. Que Dios te bendiga. Amén.